de nuestro libertador. Con la fe de paz hola, hola. con la del amigo de ayer, con la I de la inocencia y la S solidaridad, con la P de madre y de paz, con la A de ahora y aquí y de infinito amor, y la S de sangre y de sol. Ven a vivir, hermano, lo que estamos sintiendo, lo que queríamos ser, lo que estamos viviendo, inspirando alianzas, realizando el sueño que de esta patria libre el pueblo es el dueño. Levanta cabeza, muchacho combatiente, levanta el alma y tú no eres adolescente, que tu lucha firme y tu andar valiente. Mira con orgullo cada paso que tú has dado, que de la revolución yo ya soy otro soldado. Tu semilla de cambio creció fortalecida, la patria ya no llora porque ya sanó su herida. Con la P de patria y país, con la A de activa y amor, con la I de independencia y la S soberano sur, con la P de pueblo y pasión, con la A de amparo y ardor, con la I de la igualdad y la S de sangre y sudor. Ay, país, 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 eres tú mi luz y mi amor. Ay, país, 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 yo te quiero, mi Ecuador. Eres tú mi bello país, de Manuela y por su honor. Hoy cantamos en memoria de nuestro libertador. Con la P de poncho y de piel, Oh, dos. de alerta y arroz, con la I de incorruptible y la S de selva y de sed, con la P de mar y París, con la A de agua y amar, con la I de identidad y la S de siempre soñar. Tu semilla de cambio creció fortalecida, la patria ya no llora porque ya sanó su herida. Qué lindo, gracias por estar aquí. Qué maravilla. Qué error que cometieron los traidores, los desleales, creyendo que podían doblegar a todo un pueblo. Se olvidaron que nuestro pueblo es como la sencilla arcilla. Cuando les ponen al fuego, no se quiebra, se endurece, compañeros. Aquí estamos, aquí somos y somos muchísimos más. ¡Viva Chone! ¡Viva Manabí querido! Hola, hola. ¡Que viva Chone! ¡Que viva Manabí! ¡Y que viva Rafael Correa! Gracias, presidente, por estar acá en Chone. Aquí están los ciudadanos, la militancia. Está todo el pueblo presente a recibir a nuestro eterno presidente. Aquí vamos a tener las palabras del compañero Richie Liu Mendoza, que va a dar la bienvenida. Compañeros, no tenemos presidente, queremos a Rafael. No tenemos presidente, queremos a Rafael. No se escucha, no tenemos presidente, queremos. No tenemos presidente. No tenemos presidente. Como decía mi bisabuela Carmen Delfina, caras vemos, corazones no sabemos. Y una manada de traidores no les vimos los corazones. La historia se la puede escribir como alguien quiera o cualquiera quiera. Pero las realidades como esta se viven aquí y en todo el Ecuador. Porque llegó nuestro presidente a Chone. Por allí, los mismos de siempre, los traidores de siempre, dijeron: ¿qué ha hecho Rafael Correa por Chone? Qué ciegos que son. Compañero presidente, bienvenido a su tierra, Chone. Y como dice Pablo López allá en la tablada de Sánchez, aquí estamos los que somos y somos los que estamos. ¡Viva Rafael Correa, carajo! Y que viva Chone, y que viva Manabí. Esto es una fiesta, compañeras y compañeros. Esto es una verdadera fiesta. Aquí está el pueblo, aquí está tu pueblo, Rafael. Ahora sí, tenemos las palabras del compañero Rafael Correa, nuestro eterno presidente. Está
tantas victorias. La revolución ciudadana estuvo invicta, jamás la oligarquía, su prensa, la partidocracia pudieron vencernos. Esto que ha ocurrido en los últimos 6 meses, mi deseo era retirarme un tiempo de la política, darle tranquilidad a mi familia, porque en la política ustedes toman decisiones que involucran a los demás que no tomaron esas decisiones, básicamente a sus seres queridos. Y cuando uno tiene una familia sencilla, que no le gusta figuretear, que no le gusta la opulencia, nosotros nunca vivimos en Carondelet, donde hay chef, etc. Mi esposa fue siempre, durante los 10 años, una sencilla profesora de escuela. Cuando tenemos familia que le guste la privacidad, y se pierde esa privacidad, se pierde incluso la seguridad, se tiene que leer tanta miseria humana en las redes, en los periódicos, escucharlo en los medios audiovisuales. Si se quiere un descanso, y uno sí le debe esa paz a su familia. Por eso dije hace 2, 3 años, yo me voy incluso a residir a Bélgica en el 2017 cuando acabe mi mandato. Ahora, este señor dice que no me presenté porque sabía que iba a perder. Ustedes saben que hubiéramos ganado y en una sola vuelta, compañeros. Pero nunca hemos perseguido el poder por el poder, sino por el servicio. Pero le decía, tal vez me quede vanidad. Creí que después de 10 años de construir la patria nueva, habíamos hecho lo suficiente como para que no hubiera marcha atrás. Me fui tranquilo. La generosidad de nuestro pueblo nos había dado mayoría absoluta en la asamblea. Nos había dado nuevamente la presidencia de la República. Y ahora es peor que si hubiera ganado la oposición, porque nos tratan de derrotar, ya no en las urnas, jamás pudieron, sino con la estrategia del caballo de Troya, con el engaño, con la deslealtad, con la traición. ¿Cómo ha cambiado el país en estos 6 meses? ¿Cuánto nos han hecho retroceder? No han podido envolver las carreteras y llevárselas, pero sí están abandonadas, ni las escuelas del milenio, ni los centros de salud, que muchos han cerrado. Pero en ese intangible que es lo más importante, ese espíritu, esa autoestima, esa esperanza del pueblo ecuatoriano, esas libertades, ¿cómo hemos retrocedido? Y con el mayor descaro nos hablan de esas cosas, dicen exactamente lo contrario de lo que hacen. Vengo de Manta, donde se había programado una entrevista grabada de 1 hora en Oromal. Parece que recibieron las llamadas correspondientes y en el set, maquillado, etcétera, me dicen sentado, ¿sabe qué? Va a ser entonces una entrevista de 14 minutos para el noticiero a las 8. No, dijeron una entrevista de 1 hora para las 10 de la noche. No, es que cambiaron. Muchas gracias, señor. Aquí no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que cumplan su deber. Sin embargo, también hay medios de comunicación que cumplen con su deber, sin atemorizarse, sin venderse, como Capital TV de Portoviejo, o esta mañana la radio CRE de Guayaquil. Pero cómo están cambiando las cosas y cuánta hipocresía. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Yo quisiera agradecer, compañeros. Estamos luchando contra poderes gigantescos, sin límites, sin escrúpulos. Están embriagados de poder, es impresionante. Es un caso psicológico, lo que se llama psicología proyectiva. Acusar al otro de lo que yo hago. Me acusaron a mí de todo. De censura de prensa, de perseguir, de que no haya división de poderes. Jamás fue verdad todo aquello. Hoy sí es verdad. Hoy sí hay censura de prensa. Hoy no cubren nuestros eventos. Verán que esto va a pasar desapercibido en la prensa corrupta de siempre. Si hubiera un incidente, eso sí lo sacan. Los miles que están aquí, reunidos espontáneamente, recibiendo al compañero Rafael, eso no van a sacar. Ahora sí se persigue a través del organismo de control. Utiliza la Contraloría como instrumento de persecución, o qué mayor persecución de la de nuestro compañero, hermano Jorge Glass Espinel, detenido injustamente. Ahora sí
no existe división de funciones. Cómo se amedrenta, cómo se presiona, cómo se llama a amenazar a jueces, a diferentes instancias, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, para avanzar en sus proteros fines desde Carondelet. Es impresionante cómo han retrocedido el país estos 6 meses y cómo han querido engañarnos de escándalo en escándalo, canallescamente. Eso jamás lo vamos a tolerar, compañeros. La única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Nosotros somos gente honesta, patriota, que jamás hemos tolerado la corrupción. Pero canallescamente, esos que están en Carondelet, gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestro gobierno, que nos acompañaron 10 años, 6 años como vicepresidente, canallescamente ahora dicen corrupción generalizada, muchas irregularidades, y le ordenan a sus ministros buscar y rebuscar por donde sea para ver si encuentran algo con que criticarnos, con que acusarnos. Qué canallesca actitud, cuando saben que jamás toleramos la corrupción, y si se presentaron casos de corrupción fueron enseguida investigados, sancionados, como el caso Petroecuador. Y el caso de Brecht era el 1 de junio que Brasil recién revelaba las delaciones de estos señores por un acuerdo de confidencialidad. Así que tuvimos que esperar una semana después de mi gobierno. Pero todo eso aprovecharon para engañar a la gente. El caso de Brecht sucedió en 12 países. Es el caso tal vez más sofisticado de corrupción de la historia de la humanidad, con un departamento especializado en dar coimas, no solo a funcionarios públicos, a otras empresas, para que presenten ofertas absurdas y ganar el concurso de Brecht. Y luego, si ganaba con esos 30 millones, le pasaba 10 millones a la otra empresa que no había hecho nada, pero había permitido que gane Odebrecht el contrato. ¿Y cómo operaban? En paraísos fiscales, Andorra, Hong Kong, en cuentas secretas. ¿Cómo se descubre eso? De hecho, el FBI dijo, hubiéramos necesitado 100 años para reunir la información si no existiesen las delaciones de los funcionarios corruptos de Odebrecht. ¿Pero qué se quiso hacer creer aquí en el país? Que se había ocultado, que todo era generalizado, que habíamos participado de esa corrupción. Podrán jugar con todo, menos con esta integridad moral. A mí que me demuestren, a mí que me demuestren que he tomado 20 centavos del pueblo ecuatoriano para mi beneficio. Y perdónenme los niños y jóvenes presentes, y me pego un tiro, compañeros, habría traicionado a mi patria, a mi familia, a mi conciencia. Pero todos esos canallas que juegan con la integridad de los demás, se acusan y no lo pueden demostrar, que se peguen el tiro ellos, que aprendan a tener decencia, que se gradúen de varones, que aprendan a tener dignidad y respetar la dignidad de los demás. ¿Cómo han utilizado la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería? El caso de Brecht sucedió en 12 países, pero aquí es que llamaron a la ONU, hicieron un frente anticorrupción, hicieron creer que todo era generalizado. ¡Ya basta! Y esos escándalos lo hacen con todas las cosas. Hubo casos de abusos sexuales en un colegio de Guayaquil. Otra oportunidad se le daña al gobierno de Correa. Ahora todos los maestros, los 200.000 maestros de la patria, son prácticamente violadores, incluido el ministro y por si acaso también el presidente, porque se tomó una foto con la rectora de ese colegio. ¡Ya basta! No jueguen con lo más sagrado, aprendan a respetar, a tener límites, no jueguen con nuestros niños y adolescentes. Una fe de paz y pastor, una de amigo y ayer, una I de la inocencia. No han hecho nada, pero nos tienen de escándalo en escándalo. Empezaron utilizando la lucha anticorrupción, esos casos de corrupción que nos dolieron tanto. También nos sentimos traicionados, pero atentos, que alto cuadro de Alianza País estaba envuelto en esos casos de corrupción. Por eso quieren involucrar a Jorge Glass, porque no tienen a nadie. Capaya, ese tipo editorialista del Expreso, ya trabajó en el sector petrolero. Capaco, Charlie Pareja Cordero, fue el secretario de Férez Cordero. Los demás, funcionarios de Petroecuador. En el caso de Brecht, algo similar, incluso muchos empresarios privados que servían de lobistas, de intermediarios. Entonces no tenían trofeos políticos e involucran al vicepresidente.
Pero ¿qué cuadro de Alianza País está envuelto en esos casos de corrupción? Porque somos gente buena, gente sana, gente honesta, gente trabajadora, como lo son ustedes, compañeros. No permitiremos que se juegue con nuestra integridad moral. Luego, para seguir desbaratando el legado de Correa, pero ¿quién puede creer en gente así? Revisen, hace 6 meses yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del Ecuador, las obras que habíamos hecho habían cambiado la patria. Sí, yo cabalgué junto a Rafael Correa, decía el efialte moderno, para ganar una elección, para utilizarnos mientras nos necesitaban. Pocos meses después, dice todo lo contrario. Qué cantidad de odio, de frustración que habían guardado en su corazón. Y nadie les puede exigir que nos quieran, que nos respeten, al menos que nos tengan algo de gratitud. Nadie. Pero ¿por qué siguieron entonces Alianza País? Eso es lo cuestionable. ¿Por qué no tuvieron la decencia de decir, no comparto lo que están haciendo, me retiro? No, se quedaron escondidos como lobos disfrazados de oveja, esperando su turno para meternos la puñalada y por la espalda, compañeros. Eso no se hace. Queridos jóvenes, esas cosas no se hacen. Ricos, pobres, izquierda, derecha, negros, blancos, todos a rechazar la traición. Esas cosas nos destruyen como sociedad, de uno de los valores fundamentales del ser humano, la lealtad. Y cuando escuchen a alguien decir, yo soy leal con los principios, no con las personas, salgan corriendo, porque se trata de un traidor que le va a meter una puñalada en la espalda y está justificando su traición. Por supuesto que sea leal también a las personas. Si se cree, se tiene fe, se respeta a esa persona. Y si no se lo hace, si no se respeta a esa persona, ¿por qué siguieron en Alianza País? ¿Por qué cuando nos necesitaban si decían que éramos lo mejor del mundo? ¿Quién puede creer en un cinismo tal, en tanta hipocresía? Y en función de esa hipocresía, el Evangelio dice, de lo que habla la boca rebosa el corazón. Cuánto odio demuestra este señor Moreno contra mí. Cuánta frustración acumulada. Pero atentos, no se trata, como quiere hacer pasar cierta prensa, o ellos mismos, de una pelea entre compadres. Que Correa tiene, que me dijeron la otra vez, el síndrome de abstinencia del poder. Que no lo dejó gobernar y que porque hay antipatía. Aquí estamos hablando de una verdadera contrarrevolución. Cuando dicen que fuimos un gobierno corrupto, que no lo somos, están despedazando el proceso de cambio más importante en la historia del país. Ejemplo para América Latina y para el mundo, compañeros. Y su mediocridad y de lealtad es tal que el que se rebela contra las tonterías que dicen es porque estamos de acuerdo con la corrupción. Basta de tanta falsedad. Pero no contentos con eso, empezaron a criticar el modelo económico, social, que es ejemplo al mundo entero, que sobreendeudamiento, que gasto irresponsable, legitimando el neoliberalismo. Eso se llama contrarrevolución. Y como no han hecho nada, tienen que entretener a la gente con un escándalo cada semana. Entonces después empezaron a visitar las miles de obras que hemos hecho y criticar el último ladrillo que faltaba cuando ellos no han hecho ninguna obra. Mintiendo que 640 obras con problemas, que ha habido incremento del monto de los contratos, haciendo creer que se trata de sobreprecios, cuando son reajustes normales en esta clase de obras que lo permite la ley, cuando de repente empiezan a mover tierra y ven que hay más tierra para mover de lo que se había planificado inicialmente, pero hacen creer a la gente que ha habido sobreprecio. Y pónganse después de mentir, más aún con la prensa que empieza con el show y la definición de sobreprecio y los ejemplos de sobreprecio, etc. Y en esas 640 obras con problemas, incluyeron las que no se habían iniciado siquiera por falta de financiamiento. Incluyen 200 UPC que están más que funcionando, pero no se han cerrado los contratos por inconformidad entre contratista y contratado, empresa contratista, el contratante y la empresa contratada. Pero le llamaron problemas en 640 obras. Critican las miles de obras que hemos hecho, cuando ellos no han hecho ninguna.
Pero así, cada semana. ¿Se acuerdan cuando dijeron que la refinería estaba a punto de reventar? Ya reventó. Y sigue funcionando al 100%, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando dijeron que Monteverde tenía ni sé cuántas fallas? Y era la falta de pintura en un pilote, una tuerquita que faltaba aquí. ¿Se acuerdan la cámara oculta en Carondelet que yo manejaba con un celular? ¿Dónde están todas esas cosas? Fueron a Yachay, ese sueño colectivo. Jamás hubiera votado por un binomio que me hubiera dicho que iba a criticar Yachay, el proyecto más importante no de nuestro gobierno, de la historia del país, que también tiene fama mundial y le han hecho un daño extremo. Y fueron a ver los edificios que tenían problemas, no las decenas que están funcionando. Y lanzaron sus suspicacias con mucha mala fe, destruyendo honras. Aquí, el costo de metro cuadrado de cemento es $150 por metro cuadrado. De acuerdo a la Cámara de Comercio, cuesta $150 por metro cuadrado el cemento por una construcción, y en Yachay ha costado $300. Ya lo mandamos a la Contraloría y lo mandamos a la Justicia. Ya condenó pues al gerente Yachay, un joven patriota. Y lo que no dijo es que está comparando el cemento para una casa con el cemento para un laboratorio, pues, que se requiere mucho más reforzamiento. Pero así se miente todos los días, todos los días. Yo me pregunto, cuando se les acabe el show, cuando ya no tengan que más criticar, ¿qué le van a ofrecer al pueblo ecuatoriano? ¿Qué le van a decir si no han construido una sola casa de las 200 diarias, 80.000 anuales que ofrecieron? Si no han generado un solo empleo de los 250.000 anuales que dijeron. Si no han incrementado un solo bono de los tantos que dijeron que iban a duplicar. ¿Se acuerdan o no? Y han hecho cero de ese programa. Por el contrario, están cumpliendo bastante bien el programa de la oposición. ¿Quién puede dudar lo que estamos viviendo? ¿Quién puede ser tan cínico? Y le habla mucho a asambleístas de Manabí que se vendieron por un plato de lentejas. Y todavía dicen que son los verdaderos revolucionarios. Pobre hombre, un Ricardo Zambrano. ¿Cómo me llamaba para que lo pusiera en primer puesto y no en tercero? Para que haga lo que está haciendo, apoyada por lo peor de la derecha ecuatoriana. En estos 6 meses veo que el país, nos han vuelto al país de hace 20 años, donde se perseguía, se amenazaba, se presionaba, donde se repartía la patria como botín entre piratas, Ministerio de Trabajo para Jairala. Y si ustedes no firman para Centro Democrático, los votan, del SECAP, del propio ministerio, etc. Y así, el MIES con Iván Espinel, repartiéndose la patria. Claro, pueden contentar a fuerzas políticas en el corto plazo, pero ¿cómo avanza el país con tanta heterogeneidad? ¿Cómo se resuelven los problemas? Por ejemplo, el problema económico gravísimo. No hay nada, no se mueve nada. Cuando nosotros entregamos la economía, el primer trimestre, teníamos la segunda tasa de crecimiento más alta de América Latina, y la primera era Uruguay. Estimamos un crecimiento de 1.4% con un barril de petróleo de $44. Yo lo tuve a inicio del 2016 en menos de $20 el petróleo. Debió colapsar la economía. Tuvimos costos, sí, pero salimos adelante sin mayores ajustes, sin mayores penurias. Ahora está el barril de petróleo a $58 y han reducido ya la estimación de crecimiento a la mitad, a 0.7%, porque se han dedicado a hacer politiquería, porque no hay administración, no hay gestión, no hay ejecutividad, no hay nada. No tenemos gobierno. Estos 6 meses hemos tenido un verdadero desgobierno y peor aún, revolución ciudadana. A ser alfaristas y bolivarianos, compañeros.